ampulosas, habíamos visto la participación de terceros, ¿no? Hoy vamos a trabajar con dos temas específicos, que es el tema de cómo se gestionan las pruebas en los medios probatorios en la audiencia pública de amparo, ¿no? Si es posible presentar nuevas pruebas, qué medios de pruebas es posible presentar en la audiencia pública, ¿no? Y también vamos a hablar sobre el principio de dirección de la audiencia cuando se trata de este proceso constitucional de acción de amparo, ¿no? Que cómo tendría que dirigir la audiencia en caso de que haya contradicción, por ejemplo, entre la acción de amparo escrita y la exposición oral que se haga en la audiencia de esta acción, ¿no? Entonces, estos dos temitas, entre otras reglas comunes, vamos a seguir analizando con estos ejemplos que hemos estado dando y bueno, nuestra base de análisis y de respuesta a estos casos hipotéticos, solución, va a ser necesariamente una base normativa, ya les decía ayer, de la Constitución, el Código Procesal Constitucional, pero también una base jurisprudencial, ¿no? Atendiendo a qué ha ido interpretando el Tribunal Constitucional en todos estos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, con esta dinámica vamos a leer también hoy como metodología de fijar, digamos, estas reglas comunes que se desarrollan en la audiencia de acción de amparo. Vamos a ir leyendo algunas sentencias, ¿no? Para escudriñar qué es lo que dicen estas sentencias, qué nos están diciendo, qué precedentes están sentando, ¿no? En qué supuestos de hechos se están sentando esos precedentes. Entonces, les propongo el siguiente caso, ¿no? Se interpone un amparo constitucional por vulneración al debido proceso, por ejemplo, ante un despido ilegal, ¿no? Y un día después de que el empleador demandado es notificado con la acción de amparo constitucional, el trabajador, que es el accionante, consigue un memorándum interno, ¿no? En original, que prueba precisamente ese acto ilegal que está denunciando en el amparo, es decir, la ilegalidad de su destitución, ese despido ilegal, ¿no? Supongamos de que ese memorándum le atribuye faltas en el ejercicio de sus funciones. Ustedes saben que ningún funcionario, así sea de libre nombramiento y libre de remoción, puede ser destituido sin el previo debido proceso cuando se le atribuye faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, supongamos que precisamente el accionante no tenía el memorándum interno que probaba la ilegalidad de su destitución, donde se le atribuía esas faltas al momento de presentar la acción de amparo, ¿no? Sino que recién consigue y quiere aportar esa prueba en la audiencia. Entonces, obviamente, se está llevando a cabo la audiencia y el accionante intenta introducir, aportar esa prueba, ¿no? Sabemos que las fases de la valoración de la prueba no es solamente la valoración, sino que hay un momento ex ante que es donde se aporta, luego se produce y finalmente viene la valoración por parte de la autoridad judicial. Pero bueno, en esta audiencia se intenta aportar este memorándum como prueba de reciente obtención. Obviamente el empleador como demandado va a oponerse, ¿no? Y se opone en este caso hipotético y exige que se rechace por preclusión procesal, ¿no? Y dice, bueno, el momento procesal oportuno para presentar esta prueba era precisamente el momento de la interposición de la acción de amparo constitucional y no puede ser que se la quiera
aportar como prueba ya en plena audiencia, cuando yo ya he sido notificado con la admisión y no he tenido conocimiento. Hay preclusión y por lo tanto se estaría lesionando mi derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo tendríamos que razonar en este caso? ¿Qué nos dice el artículo 306.5 del Código Procesal Constitucional, que está dentro de las normas comunes y las reglas, ¿no? de la prueba, ¿no? Practicada o desarrollada en la audiencia pública de amparo. ¿Qué nos dice? ¿Alguien me puede ayudar? Reitera el artículo, por favor, doctora. El 36. Estamos trabajando con el artículo 36, ¿no? Buenas noches, estimado doctor. El Bueno, 36.5. Ok. doctorita. Sí, Sigue, sí. Sí, doctor Alejandro, no se preocupe. gracias, doctorita. Doy lectura. Ahí. Artículo 36, audiencia pública. La audiencia pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento. Numeral 5. Las partes podrán aportar las pruebas que demuestren los hechos que alegan o, en su caso, las que desvirtúen los de la otra parte. La jueza, juez o tribunal podrá desestimarlas cuando entienda que son impertinentes o solicitar las que considere necesarias. Ya, perfecto. Entonces, este artículo, esta disposición, ¿en qué título, en qué capítulo está? Está en la audiencia pública de amparo, ¿no? Entonces, esta norma está facultando expresamente a aportar y a producir en audiencia pública de amparo a las partes, les está facultando a aportar estas pruebas que demuestren los hechos, el acto ilegal que están, o la omisión indebida que están invocando como violatoria a sus derechos fundamentales en la acción de amparo, según este 36.5. Habría tensión con la línea jurisprudencial que nos habla sobre la prohibición, ¿no? De sorprender al demandado con nuevos hechos en la audiencia que no hubieran sido notificados oportunamente con la acción de amparo. ¿Cómo operaría en este caso el 36.5, ¿no? Respecto al 181 de la Constitución, que nos habla del principio de verdad material, ¿no? El juez constitucional, en este caso el juez de garantías o el tribunal de garantías, eh, podría conjuncionar, ¿no? O hacer una aplicación sistemática de estas dos normas, principio de verdad material, la búsqueda, ¿no? de la verdad de los hechos probados por encima de rigorismos formales, que sería la preclusión que está aduciendo el empleador respecto al principio sustantivo del derecho o los derechos o las garantías que se buscan proteger. Entonces, para eso, ¿no? Y para resolver nuestro caso hipotético, vamos a leer la sentencia constitucional 900 quebrado 2023 de la sala 1. Por favor, todos abramos en nuestras computadoras la página web del Tribunal Constitucional. ¿Alguien tiene alguna dificultad para ingresar a la página web del tribunal? ¿O ya están, digamos, familiarizados? Yo creo que todos estamos familiarizados, ¿no? Navegando en la página web del tribunal. Entonces, vamos a darnos 10 minutitos, ¿les parece? Para leer con esta perspectiva, ¿no? ¿Qué ha dicho el tribunal? Si se puede o no aportar prueba de reciente obtención en la audiencia pública de amparo, ¿no?
cómo se valora esta prueba, cuál es el alcance, ¿no? Del artículo 36.5 del Código Procesal Constitucional vinculado a la verdad material, cuáles son los límites también, ¿no? Del juez o tribunal de garantías de producir, de permitir que se aporte, se produzca y luego valorar esa prueba, si hay tensión o no sobre los hechos, sobre nuevos hechos demandados, o sea, eso tendríamos que analizar en esta sentencia. Entonces, ¿les parece que nos vamos a dar unos 10 minutitos a partir de ahora? Y voy a intentar dialogar primero de manera voluntaria con todos los que quieran sobre esta sentencia y posteriormente también podría llamar a alguien, digamos, que esté dentro de la sala eh, para que nos ayude en la comprensión de esta sentencia. Entonces, y 43 a las 18:52, ¿les parece que volvamos? Está bien, Doctora doctorita. Sánchez, ¿podría, por favor, volverme a dictar el número de la sentencia? Le ruego. Sí, es la sentencia 900. Ahorita se las copio eh, en nuestra plataforma 900 quebrado 2023, sala 1. Espérenme un momentito, tengo aquí en el chat. Entonces van a poder ver en el mensaje. Perfecto. Entonces volvemos a la 52, ¿no? 18:52. Gracias, doctora. De una demanda de mejor derecho em, contra una alcaldía, un gobierno municipal, Ya. Ujú, donde se declaró probada inicialmente en primera instancia la demanda de mejor derecho. ujú. Em, Este proceso ha sido objeto de impugnación con un recurso de casación, donde anularon parcialmente el proceso por la acción de indemnización y en ejecución de sentencia se fija el proceso de indemnización en contra. eh, Hay también excepciones que se han planteado
ahí donde se controla. Ujú. Sí, sí, es un poco extenso. Exactamente, no, pero hasta donde ha expuesto, el contexto es perfecto, ¿no? O sea, eso se tramita hasta en casación y en realidad llega a ganar, ¿no? La demanda de mejor derecho propietario esta señora X, ¿no? Ahora, el amparo obviamente es interpuesto contra quién. ¿Quién interpone el amparo y contra quién? Ya, le voy a decir que te mando por la situación, ya. Es el gobierno municipal, doctorita, el que interpone, el alcalde municipal en representación Exactamente, contra los exactamente. magistrados que han emitido el anterior pronunciamiento. Contra los magistrados del Tribunal Supremo. Claro, como Sí. en la demanda de mejor derecho propietario gana eh, la persona X, finalmente va al amparo la alcaldía. ¿Y qué es? Bueno, no nos, para, para esta clase no vamos a escudriñar los argumentos de fondo, ¿no? Del amparo de la alcaldía contra los magistrados, sino lo que queremos saber es si se produce nueva prueba vinculada a hechos nuevos que no estaban explicitados en la demanda de acción de amparo, cuáles son esos nuevos hechos, cuál fue la prueba, qué se demostraba con esa prueba, si el Tribunal de Garantías acepta esa prueba en audiencia, ¿no? Y finalmente, cómo razona el Tribunal Constitucional cuando revisa la resolución del Tribunal de Garantías. Entonces, a ver, le agradezco mucho, querida doctora. Ahora, el doctor Cristian, si nos puede ayudar con estas preguntas que acabo de formular. Todo vinculado, así se puede producir, ¿no? Prueba de reciente obtención en la audiencia respecto a nuevos hechos. Porque la regla es que la prueba debe ser acompañada con la acción de amparo. Entonces, esta sentencia estaría sentando una especie de excepción sobre nuevos hechos. El doctor Cristian, parece que no está el doctor Cristian, la doctora Fabiola, Sí, así al azar, ¿no? El doctor Iván Blanco. Sí, profesora, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? No sé si nos podría ayudar con esas preguntas que acabo de formular. Con todo respeto, ¿me podrías reiterar, les ruego? Sí. Estamos, bueno, a ver, ¿alguien podría recapitular lo que acabo de decir? He leído pude leer la sentencia, pero lo que preguntó lo último no pude escuchar. No, lo que estamos tratando de analizar es que si esta sentencia genera un precedente permitiendo, ¿no?, que se aporte prueba de reciente obtención respecto a nuevos hechos en la audiencia pública de Sí, amparo. sí, de hecho, Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Qué demostraba esa prueba? ¿Está vinculada necesariamente a nuevos hechos o se trataba de hechos que podían haber sido demostrados al momento, con prueba, ¿no?, con medios probatorios al momento de la interposición del amparo constitucional? O sea, estamos hablando cuál es la regla, ¿no?, procesal respecto a la acción de amparo. Ustedes me decían que ya habían visto este tema, ya habían analizado el amparo constitucional, los presupuestos procesales, y obviamente la regla es la imposibilidad de modificar los hechos, ¿no?
una vez que ya se ha notificado con la acción de amparo, porque ahí se estaría generando una especie de indefensión de la autoridad demandada que es sorprendida en la audiencia con nuevos hechos. Esa sería la regla. Y este tema vinculado a la aportación de prueba de reciente obtención, esta sentencia estaría generando una excepción a esa regla para que pueda proponerse y producirse en audiencia. Y en el caso concreto, ¿qué prueba se produjo? ¿Era relevante? ¿Había una relevancia constitucional para resolver el caso concreto? Su compañera, la doctora Scarlett, ¿no, doctora? Ya nos ha dado el contexto, ¿no? En el cual el proceso ordinario, ¿no? Que motiva la acción de amparo. Sí, bueno, a ver, de lo que había podido leer, existía un poder, en este caso, un abogado que estaba ejerciendo ya mandato de la persona titular, en el caso de la demandante, de la acción ordinaria me refiero, presenta a la alcaldía de Monteagudo, si no me equivoco, el certificado de defunción de esta persona, es decir, que se actuaba en este proceso de reivindicación, sí, creo que era reivindicación, o era mejor derecho propietario, no recuerdo, pero uno de estos procesos en el que el abogado actuaba en representación de esta persona fallecida ya más allá de un año inclusive en lo posterior. Entonces se presentaba este certificado de defunción con la intención de que se declare una nulidad de todo. ¿Por qué? Porque este documento habría sido recientemente obtenido y por ese motivo modificaba el fondo como tal de la pretensión en la acción de amparo constitucional. Ha establecido esta jurisprudencia de que sí existe la posibilidad de modificar los hechos con prueba de reciente obtención. Lo que había entendido inicialmente era de que, claro, la regla es que no se pueden modificar los hechos. La excepción es posible modificar los hechos, quizá ampliarlos, siempre y cuando no se modifique el hecho principal. Eso era lo que estaba entendiendo yo inicialmente. Hasta que me voy más abajo al análisis del caso en concreto y reviso que evidentemente se ha modificado todo el fondo de la acción de amparo. Se ha concedido tutela. Además, establece esta excepción a esta regla de no modificación de los hechos, de que precisamente para no vulnerar el derecho a la defensa es posible conceder la acción de amparo y, en todo caso, excluir de responsabilidad al Tribunal Supremo de Justicia porque desconocía de la existencia de este certificado y abre la posibilidad de un reenvío al anular todo que se pueda pronunciar sobre esta parte ahí tengo duda, que se pueda pronunciar sí con una nueva resolución, pero tomando en cuenta este certificado de defunción. Ahí me entra la duda de que va a tener que pronunciarse sin ningún argumento vertido por parte de la alcaldía, pero tomando en cuenta esta sentencia constitucional, esta va a ser la que va a tener que incluir dentro de su resolución, porque entiéndase que el recurso de casación ya se ha fundamentado, está por escrito, o es que tiene que presentarse una ampliación del recurso de casación con este argumento nuevo, o solamente se va a basar en esta sentencia constitucional. Ahí mi duda quizá no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo, pero eso es lo que podemos tratar de la Claro, sentencia. aquí la pregunta, yo le hago alguna pregunta, ¿no? O sea, si no había legitimación activa para hacer la demanda porque estaba muerta la señora y el abogado actúa prácticamente oficiosamente, ¿no? Sí, Y obviamente tiene suerte en fase de instancia, como nos decía la doctora Scarlett, en apelación, en casación gana la demanda de mejor derecho propietario, pero ya era difunta, estaba fallecida y claro que son sujetos de derecho solamente las personas vivas, son sujetos de derecho solo las personas que están vivas, ¿no? No muertas. Entonces ya no tenía esa cualidad de ser sujeto de derecho. Y por lo tanto, todos los argumentos de fondo, digamos, de la alcaldía ya no tienen razón de ser, ¿no? Porque esa demanda, ¿qué tendría que ser? Es una demanda improponible. Entonces, obviamente, pero aquí lo que quiero es que vayamos aterrizando cuál es la subregla.
porque no sé si les pasa a ustedes o tienen experiencia que se utiliza, mejor dicho, se mal utiliza, se tergiversa, se distorsiona muchas veces la aplicación de los precedentes. Esta excepción, ¿qué condicionamientos tiene? O sea, esta excepción para aportar prueba de reciente obtención en audiencia, que sería la excepción, porque la prueba la tengo que adjuntar al momento de la presentación del memorial de la acción de amparo, a efectos de que precisamente se notifique con la acción y con toda la prueba al demandado y no sea sorprendido con prueba de reciente obtención a la que no pueda defenderse, ¿no? Esa es la regla que ha generado el tribunal, pero hay una excepción, nos dice nuestra sentencia, y es un caso sui generis porque son nuevos hechos que, como bien dicen ustedes, muy bien dicen, ni siquiera eran de conocimiento de las autoridades judiciales de instancia, apelación y casación. Y entonces, obviamente, estaríamos ante una subregla de permitir que se aporten, pregunta, ¿no? De permitir que se aporten prueba, medios probatorios de reciente obtención únicamente cuando se descubran nuevos hechos relevantes y esa prueba de reciente obtención respecto a esos nuevos hechos relevantes tenga relevancia en la tutela que se va a otorgar. O sea, aquí el tribunal está poniendo candados para que esta excepción no se vuelva la regla, ¿no? Y fíjense, nos dice precisamente la sentencia 900-2023, S1, no sé si alguien quiere leer el párrafo donde dice, si bien es evidente que en las acciones tutelares, a ver, ¿a quién? Es un párrafo que está en el análisis del caso concreto. Doctora Jacqueline Arce, ¿nos puede ayudar a leer este párrafo donde Doctora, sí, 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 donde dice ahora bien la parte peticionante de tutela, porque ese párrafo es largo, ¿no? no, ¿O cómo es un entiendo? párrafo donde dice, si bien es evidente que en las acciones tutelares, al momento de En la presentar ya página sea la 2 está, acción, doctorita. La página 2, el último párrafo. sí, 12, ya. que me parece que Mm. ahí está el precedente, ¿no? Como les digo, para que no se utilice esta sentencia de manera distorsionada por una de las partes y se vuelva, la excepción se vuelva la regla, ¿no? A ver, leamos este párrafo. Si bien es evidente que en las acciones de tutelares, al momento de presentar ya sea la acción o los argumentos de defensa, las partes están en la obligación de adjuntar toda la prueba que estuviere en su poder y respalde sus argumentos, o en su caso señalar el lugar donde se encontrare y solicitar su remisión. Sin embargo, puede suceder que al tramitar la acción tutelar, las partes descubran nuevos hechos relevantes y obtengan la prueba de los mismos. Ante esa situación, corresponde que esa prueba de reciente obtención sea valorada por la jueza, juez o tribunal respectivo, estableciendo su relevancia en la resolución de la acción de amparo constitucional. Entonces, ¿cuál sería la aplicación correcta de esta, ya para precisar, ¿no? De esta jurisprudencia? A ver, estimada doctora Gabriela Arellano, gracias doctora Jacqueline. De nada, Doctorita, doctor. doctora, buenas noches. Sí, Buenas con noches. relación al tema, doctorita, se debería determinar que la excepción a la regla es la prueba de reciente obtención, ¿no? La misma que tiene que ser valorada por los jueces en base a la relevancia que tenga esta prueba aportada recientemente, porque la regla es que se debe presentar toda la documentación que se crea eh, importante, o sea, toda la documentación que se tenga en el momento de la presentación
de la acción de amparo constitucional, doctora. O en su caso, señalar el Listo. lugar donde se encuentra, ¿no? Y solicitar su ¿Dónde se remisión. encuentra? Y se refiere, y no hay Sí, una doctora. tensión en esta excepción entre nuevos hechos, o sea, puedo alegar nuevos hechos. Fíjense, la regla es que no se puede alegar nuevos hechos, pero porque dentro, digamos, de nuestra jerga forense ya está trabada la relación jurídica, ¿no es cierto?, en el momento en que se admite y se cita. Pero la excepción es que siempre que se descubran nuevos hechos al momento de la audiencia, existe relevancia, puedo incorporar prueba de reciente obtención en la audiencia, aunque esa prueba obviamente se entiende no ha sido propuesta al momento del planteamiento del memorial de amparo. Ahora, si esto es así, y este es el precedente que está sentando esta sentencia, eh, ¿cómo tendríamos que razonar? Y bueno, sería la interpretación, digamos, que se hace del 36.5 del Código Procesal Constitucional, ¿no? ¿Cómo tendríamos que razonar o que resolver el caso hipotético que yo les presentaba al inicio de nuestra sesión? Les decía que hay un accionante, que es un trabajador, que denuncia como acto lesivo en un amparo despido ilegal. El demandado es el empleador. Y intenta producir, incorporar como prueba de reciente obtención un memorándum interno original que demostraría, según el accionante, la ilegalidad de su destitución, porque de acuerdo al contenido del memorándum se le estaría atribuyendo faltas, la comisión de faltas, y obviamente toda comisión de faltas, independientemente de la clase de funcionario público de que se trate, ¿no? Tiene tiene derecho a un debido previo proceso. ¿Cómo tendría que actuar el juez o tribunal de garantías en plena audiencia pública de amparo cuando se intenta introducir este memorando? Doctorita, mil disculpas, lo que no tengo entendido si el memorándum que quieren introducir es por la parte accionada o la parte Accionante, accionante. por el accionante, ¿no? Por el trabajador. Trabajador. Se aplicaría, la pregunta en concreto es, ¿podríamos aplicar este precedente contenido Doctorita, en la sentencia 900-2023 S1? Sí, doctor. doctorita, si es el memorándum original, eh, vería complicado que demuestre que es de reciente obtención. Quiere decir que lo ha tenido anteriormente en su poder, entonces no podría acreditar que es de reciente obtención si es el original y se le ha entregado con anterioridad, ¿no? No deberíamos, ahí vería que podría haber una confusión entre que es de reciente obtención y que recién hubiera encontrado y recién lo esté presentando, pero si es el original entendería que en su momento le habrán entregado ese memorándum, ¿no? Claro, correcto, querido doctor. En este caso, si presentó el memorándum en fotocopia y quiere introducir, o sea, no estamos hablando de una prueba que está descubriendo nuevos hechos, ¿no? Sino que debió decir, bueno, solo tengo el memorándum en fotocopia, ¿no? Simple, pero el empleador tiene el original y solicito la remisión en original del memorándum, que está en jefatura de personal, en la unidad de recursos humanos, no sé, ¿no? Porque la norma te dice el lugar donde se encontrara y solicitar su remisión. Entonces, esta sentencia no se aplicaría porque no son nuevos hechos, ¿no? Claro, ustedes me dirán, ¿hay relevancia en el resultado de la resolución de acción de amparo? Porque no es lo mismo que se produzca, que el juez o tribunal de garantías eh, resuelva en base a fotocopias o en base a originales. Pero ustedes ya han debido llevar en la acción de amparo que hay una validez de presentación de prueba en fotocopia simple
cuando la parte precisamente dice en qué lugar está, eh, en qué lugar, ¿no? O en qué manos eh, está la prueba original. O sea, el tribunal o el juez de garantías no desecha la validez de la presentación de prueba en fotocopia simple, más aún cuando la parte expresamente no desconoce. Y obviamente aquí el empleador, en el caso hipotético, no está desconociendo el contenido material del memorándum, sino está simplemente aduciendo de que hay una preclusión para introducirlo como memorándum original. Entonces, obviamente ahí podríamos utilizar que hay una validez de la presentación en fotocopia simple del memorándum, máxime, ¿no? Podría alegar el accionante si el demandado, el empleador demandado no lo está desconociendo expresamente y únicamente está aduciendo preclusión procesal. Claro, ahí viene ya la habilidad argumentativa del abogado de la parte accionante, ¿no? Que conozca al dedillo esta jurisprudencia. La que yo les estoy nombrando es una jurisprudencia que se maneja mucho desde el 2012, bueno, en realidad desde mucho antes, desde el 2004, pero que la del 2012, digamos, confirma, ¿no? Ese razonamiento de la validez de presentación de prueba en fotocopia simple en las acciones de amparo constitucional. Más aún si esta no es negada, no es controvertida, no es desconocida expresamente por el demandado. Entonces, no estamos ante un caso hipotético donde se tenga que aplicar este precedente, ¿no? Claro, es un caso sui generis, ¿no? Como decía su compañero, el colega, ha sido una prueba que ni siquiera ha sido de conocimiento dentro del proceso ordinario de demanda de mejor derecho propietario. Bueno, me interesa el análisis de estos precedentes porque yo les decía, ya se ha vuelto una práctica constante, ¿no? De los jurisprudenciólogos, que yo los llamo así, que no hacen una invocación técnica de la jurisprudencia, ¿no? Y muchas veces pretenden sorprender a la otra parte o finalmente si una de las partes no hace una invocación técnica, ¿no? De la jurisprudencia constitucional del precedente, puede ocurrir otro escenario donde el juez o tribunal de garantías tampoco aplica la jurisprudencia de manera técnica, ¿no? Y puede entenderse en este o en otros casos, ¿no? Estas subreglas sin hacer un análisis sesudo, ¿no? Del precedente. Bueno, es un caso fácil, ¿no? Pero hay precedentes donde realmente se hace una distorsión, ¿no? De los entendimientos jurisprudenciales. Muy bien. Entonces, nos iríamos a otro tema, ¿no? A otro tema referido también a la gestión, ¿no? O ese íter probatorio en la audiencia. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué medios de prueba las partes pueden aportar en la audiencia pública de amparo? A ver, leamos el artículo 36.5 del Código Procesal Constitucional, por favor. Vuelvo a leer, doctora, el numeral 5. Sí, por favor, doctor. Artículo 36, audiencia pública. La audiencia pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento. Numeral 5. Las partes podrán aportar las pruebas que demuestren los hechos que se alegan, o en su caso, las que desvirtúen los de la otra parte. La jueza, juez o tribunal podrá desestimarlas cuando entienda que son impertinentes o solicitar las que considere necesarias. Ya. Entonces, yo quiero saber si ustedes tienen conocimiento de que en audiencia se haya a partir
de esta norma, ¿no? Que no prohíbe expresamente y al no prohibir pareciera que abre, ¿no?, la posibilidad de producir eh, otros medios probatorios adicionales a la prueba documental. Prueba testifical, prueba confesoria, prueba pericial, en qué casos está permitido, cuáles son los casos paradigmáticos, no sé si tienen alguna experiencia en la cotidianidad, que hayan asistido a audiencias o no. Bueno, entonces, como estamos reflexionando qué medios probatorios pueden producirse en audiencia, obviamente sobre los mismos hechos, ¿no? O sea, no sobre el precedente que acabamos de analizar, sobre los mismos hechos que van a reforzar los hechos probados. ¿Qué otros medios probatorios se puede producir en audiencia y cómo ha ido razonando el Tribunal Constitucional? Entonces, antes de formularles el caso hipotético, me gustaría que ustedes que lean, que es muy cortito, es un fundamento, el fundamento 5 de la sentencia 651 quebrado 2021, sala tercera, y ver en esta sentencia, analizar, que son 3 párrafos, si la justicia constitucional admite o no prueba testifical en la audiencia de amparo. Entonces, nos damos 5 minutitos para leer, por favor, esta sentencia. Doctora, disculpe, ¿podría repetir el número de la sentencia, por Sí, favor? mil disculpas, les voy a pasar. Es la sentencia 651, quebrado 2021, sala tercera. Enseguida les copio en el Zoom. Entonces, 5 minutitos, específicamente el fundamento jurídico 3.5. Nos vamos a concentrar en el 3.5. Aportar como medio probatorio una prueba testifical. Segunda pregunta, ¿qué pasaría si la prueba testifical se traduce en una lista de 6 testigos? Tercera pregunta, si es así, ¿no? Si es que admite. ¿Cuál sería el límite, ¿no?, en esta actividad probatoria testifical, teniendo en cuenta los principios configuradores, ¿no?, o principios
factores, si quieren, que rigen a la acción de amparo, como es la sumariedad. Se estaría menoscabando esa sumariedad, celeridad, en la medida que una audiencia, ¿no? Que exige además precisamente concentración de actos para que en una audiencia se resuelva sobre la violación a derechos y garantías y se dicte la resolución, eh, se estaría violentando de alguna forma, desconociendo estos principios de sumariedad, celeridad, hasta eficacia, podríamos decir, el hecho de que la jurisprudencia abra la posibilidad de escuchar a testigos, obviamente, y luego valorar esas testificaciones, esos testimonios. A ver, A ver. Doctorita, bueno, conforme la rápida lectura que se puede hacer del tema, em, aquí se señala, ¿no? El artículo 36 del Código Procesal Constitucional que daría el marco normativo para la presentación de otras pruebas, incluidas las pruebas testificales, ¿no? Esta sentencia señala que, sin perjuicio de dichas características establecidas en el artículo 36 y dado los hechos suscitados en la audiencia de acción de amparo, corresponde hacer referencia que el tratamiento de las acciones de defensa también debe desarrollarse de forma sumarísima sin que aquello impida el ejercicio del derecho a la defensa o la debida intervención de las partes. Como se plantearon cuestionamientos dentro de la audiencia, el Tribunal de Garantías contaba con la potestad de asumir las respectivas medidas correctivas para desarrollar de forma efectiva la audiencia, ¿no? De acuerdo al objeto y fines de la acción de amparo, pudiendo recurrir al principio de dirección del proceso contemplado en el artículo 3.2 del Código Procesal Constitucional, por el que las autoridades deben conducir la intervención de las partes y establecer los actos correctivos necesarios, aspectos que deberán ser considerados por los respectivos miembros del tribunal. Entonces, en el marco de lo mencionado y dentro de estos límites establecidos, considero yo que sí podría aceptarse, considerarse la presentación de estas pruebas testificales en un número razonable, ¿no? Siempre con el principio de razonabilidad que debe primar en las audiencias, doctorita. ya, entonces, excelente, muchas gracias, querida doctora. Doctor Sebastián Calderón, ¿usted estaría de acuerdo de que este precedente interpreta el artículo 36.5, es, ¿no? Respecto a la posibilidad de presentar medios de prueba testificales, testimonios en audiencia? ¿Cuál es el límite, el baremo? O sea, si es así, ¿cuál sería el límite para no desdibujar la sumariedad, ¿no? La idoneidad de la acción de amparo, la celeridad que supone de la concentración de actos, ¿no? En una audiencia pública de amparo? Doctor. Buenas noches, doctora. ¿Me logro oír bien? Sí, sí, doctor. Perfecto. Sí, a ver, la acción de amparo se caracteriza por ser un mecanismo, debería ser un mecanismo sencillo, rápido, efectivo, para la protección de derechos o garantías constitucionales, en relación también al principio de inmediatez, pero, claro, el Código Procesal Constitucional establece que la audiencia pública debe ser oral y que la inasistencia de las partes no va a suspender, no impedirá el desarrollo de la audiencia, ¿no? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con la aseveración porque, claro,
Si los jueces o salas constitucionales ahora consideran oportunos, también podrían pedir a personas, representantes de instituciones, si han sido propuestas por las partes, eh, aportar a las pruebas que demuestren hechos alegados o en su caso que puedan desvirtuar las mismas. Ya, doctor, muchas gracias. Doctora Evania Salazar, ya para redondear, ¿qué precedentes sienta la sentencia 651 que 2021 que hemos leído sobre la admisión de prueba testifical en audiencia? ¿Cuáles son los límites y el rol del juez o tribunal de garantías, ¿no? Para no limitar el ejercicio del derecho a probar, sino para, en su ejercicio de dirección del proceso, precautelando la sumariedad, ¿no? Y con esto ya nos iríamos al caso hipotético que les voy a formular para que resolvamos. Doctor, ¿a quién le dije? Doctora Vania Salazar, o si no al doctor Luis. Gracias, doctora. Buenas noches. Ah, Mil buenas. disculpas. No, no se Si no se me preocupe. oye bien, es que me encuentro en el aeropuerto No, no se y preocupe. aquí la cobertura es cortante. Bueno, doctora, de lo que estaba comentando y en realidad de lo que ya el colega que me ha precedido tiene toda la razón, se supone que esto debiera ser eh, la tuición, en este caso la tutela máxima. Sin embargo, doctora, hay algo que me llama la atención. No se supone que la declaración testifical tiene solamente no plena prueba, sino como un indicio. Basándonos en eso, ¿no cree usted que eso sería contradictorio con todo lo que se ha venido analizando? Bueno, la prueba testifical es un medio probatorio, ¿no? Como la prueba documental, que es otro medio probatorio, como la prueba pericial, que es otro medio probatorio, la inspección judicial, que es otro medio probatorio. Son medios probatorios que tradicionalmente se usan, ¿no? En el ámbito del derecho a la defensa para la prueba de los hechos. Entonces, ¿por qué sería un indicio? Obviamente bajo el principio de valoración integral de la prueba, no solamente en el proceso constitucional, sino no solamente en los procesos ordinarios o agroambientales, sino también en el proceso constitucional, tiene que haber una valoración integral, ¿no? De todos los medios probatorios. En el caso del proceso constitucional de amparo, para llegar a la convicción si ha habido o no violación a derechos y garantías, el Tribunal de Garantías y luego el Tribunal Constitucional de Revisión tiene que hacer una valoración conjunta e integral de todos los medios probatorios, ¿no? Pero esa no es la discusión. La discusión o el debate y que lo que queremos fijar en este punto, habiendo leído, doctora, es precisamente si el tribunal a partir de este precedente está admitiendo prueba testifical en audiencia y cuál es el límite de producir esa prueba testifical en la audiencia, teniendo en cuenta que por otro lado tenemos elementos configuradores como la sumariedad, la inmediatez, ¿no? Que tiene que preservarse en este tipo de acciones precisamente sumarias, ¿no? ¿Cuál es el rol del tribunal? A eso iba la pregunta. La palabra, doctorita, si me permite tal vez Sí, aportar algo, doctora, mis disculpas. sí. Diga, doctora, adelante. Doctorita, de la lectura de la sentencia, ¿no? Yo puedo establecer que eh, los testigos no estarían presentados así, los participantes en la audiencia de amparo constitucional no estarían presentados así específicamente como testigos propiamente dichos, doctora, porque tendríamos que tener en cuenta que si presentamos testigos, digamos, la parte accionante presenta testigos, la parte accionada también va a querer presentar testigos. En este caso, si presenta 6 testigos, como decía, ¿no? La parte accionada, el accionante, 6 testigos. La parte accionada también va a decir, yo presento también mis testigos.
objeto estos testigos porque no son parte de la familia, se van a poner a objetar, ¿no? Objetamos, hacemos y esto, y eso no es la naturaleza de la acción de amparo. Y en la parte de si se menoscaba o no los principios de sumariedad, celeridad, concentración de actos, para mí, doctorita, en el caso hipotético del que se presentaría, o por lo menos en el caso de que se aceptarían estos testigos, para mí sí se menoscaba estos principios, doctora, porque esa no es la naturaleza de una acción de amparo constitucional. Bueno, es el criterio, doctora, y mil Claro, disculpas. sí, perfecto, ¿no? Doctorita, Excelente su criterio, pero ¿cuál es el precedente que doc- sienta la sentencia? Obviamente yo puedo disentir en la interpretación o en el precedente que siente el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero eso no le va a quitar vinculatoriedad al precedente, ¿no? Puedo no estar de acuerdo en los razonamientos del tribunal y decir, a mí esa sentencia no me gusta, no me parece que esté bien, pero eso Doctora, no le quita lo vinculante. Por eso es la primera pregunta es, ¿qué precedente se sienta? ¿No? doctora, Doc, Y, así, puntual, doctorita, hay un primer elemento que vamos a llamar testigos, estén propuestos por las partes, ¿no? Ya sea el accionante o el accionado, es un primer elemento, ¿no? Y el ya. segundo elemento, que esto sí es a criterio del juez, tiene que ver con qué hecho se pretende probar con esta declaración de esta otra persona, ¿no? Y eso yo entendería que las partes que van a proponer tendrían que demostrar, señalar la pertinencia y qué se pretende demostrar, porque si bien entiendo está dando la puerta para que otras personas, acá dice, ¿no? puedan, eh, puedan intervenir en esta audiencia, también queda a criterio del juez o del tribunal establecer si va a ser pertinente lo que van a decir y si contribuye a probar lo que plantea la parte accionada o lo que plantea la parte accionante. Y es una atribución del juez porque si no, esto sería pues en la oralidad, ¿no? Se desvirtuaría el proceso sumario, estimada doctora. Yo encontraría esos tres parámetros. Exactamente. Entonces, obviamente, como dice usted, doctor, primero que el tribunal siente este precedente abriendo la posibilidad de producir prueba testifical en la audiencia. Eso es innegable. Esta sentencia sí abre. Ahora, lo que usted dice en la segunda parte también es evidente, correcto. No es una apertura de producir testimonios irrestricta, ¿no? Precisamente precautelando la naturaleza sumaria del amparo, nos dice la sentencia, y ahí la sentencia nos dice, aquí el juez o tribunal de garantías, para evitar dilaciones injustificadas, tacha de testigos, que puede haber tacha de testigos, contrainterrogatorios, porque no estamos en un proceso ordinario, estamos en un proceso sumario, extraordinario de amparo. Entonces, para evitar eso, el tribunal o el juez de garantías tiene dos principios y dos armas. ¿Cuáles son? La dirección del proceso y a partir del principio de dirección del proceso constitucional, que está también en el Código Procesal Constitucional, artículo 3.2, tiene que estar ir estableciendo actos correctivos, viendo la pertinencia o no de seguir eh, aceptando, ¿no? la incorporación de nuevos testigos. Entonces ahí entra el rol del juez y del Tribunal de Garantías, ¿no? Ahora, si esto es así, ¿cómo razonaríamos el siguiente caso? Yo les pongo un caso que no es tan hipotético tampoco, porque se puede dar o se habrá dado en la vida real, de un caso en el que, por ejemplo, nos plantearemos así, hay un estudiante, ¿no? de una universidad X, de una facultad X, que interpone una acción de amparo contra su decano. ¿Y qué alega este estudiante? El estudiante alega como acto lesivo a sus derechos a la educación, debido proceso, etcétera, que la universidad lo ha expulsado sin el debido proceso, acusándolo de haber hackeado el sistema informático para alterar sus notas.
Entonces, en su memorial de acción de amparo, este estudiante adjunta la resolución de expulsión, pero señala que como no ha tenido tiempo para conseguir más pruebas, ¿no? Las presentará en la audiencia. Llega el día de la audiencia, ¿no? Y propone como medio probatorio prueba testifical. ¿Y a quiénes propone? Y ahí ustedes van a decir, ¿no? Bajo el principio de dirección del proceso, cuidando la sumariedad, el principio de razonabilidad, ¿no? El ingeniero de sistemas de su facultad o de la universidad para que declare, para que dé un testimonio si realmente el IP donde se hackeó las notas, ¿no? Correspondía a qué computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, la autoridad demandada, que en este caso hipotético, estamos diciendo es el decano, lo primero que va a hacer es objetar, ¿no? Y va a decir, no, esto es un proceso sumarísimo, porque adicionalmente a esa prueba testifical y complejicemos más el caso de este ingeniero de sistemas, el estudiante quiere proponer una lista de 8 testigos que son compañeros del estudiante accionante que quieren testificar, ¿no? Y esta producción, ¿no? De esta prueba testifical que se pretende aportar va a desnaturalizar el proceso sumario. Y obviamente, esta etapa probatoria puede ser asumida en un juicio ordinario, ¿no? O en un proceso disciplinario, sancionador, no sé, pero no en un proceso constitucional. Y pide al Tribunal de Garantías que se niegue la aportación, la producción y obviamente la no valoración de los testigos. Nuevamente digo, puede aducir sumariedad, puede aducir inmediatez en la acción tutelar. Ustedes saben que la inmediatez no solamente se refiere al plazo de caducidad que tiene el accionante para interponer una acción de amparo constitucional que son de 6 meses desde la comisión del acto ilegal o la omisión indebida, ¿no es cierto? Con miles de subreglas. Cuando se trata de resoluciones judiciales, no hay plazo de caducidad para medidas de hecho. Bueno, ustedes ya saben todo ese cuento jurisprudencial, esa narrativa jurisprudencial. La inmediatez también se refiere que tiene que haber una decisión inmediata. Y obviamente una sarta interminable de testigos estaría desnaturalizando. Entonces, ¿cómo se resolvería el caso a la luz de este precedente? ¿Cómo tendría que resolver el juez o tribunal de garantías? Estamos hablando por una parte, ¿no? Que se está aportando como testigo al ingeniero informático, que va a testificar además de dónde es el IP de la computadora donde se han hackeado las notas. Pero por otra parte, también testigos que son compañeros. ¿Dónde estaría la razonabilidad y la dirección del proceso y el poder de corrección para admitir algunas pruebas testificales y otras no conducentes, relevantes, pertinentes a resolver el caso? ¿Cómo actuarían ustedes como juez o tribunales de garantías? Doctorita, Dígame, doctor. doctorita, desde mi criterio, no sería razonable admitirlos dentro de la acción, porque el ingeniero en sistemas, más que su testimonio, lo idóneo hubiera sido algún documento que pueda acreditar, y entendería que eso debería haber sido propuesto durante la tramitación o después de haber sido conocido la resolución que le causaba el agravio, ¿no? Entonces, no resulta ni pertinente ni idóneo durante la acción. Y el tema de los compañeros, ¿qué hecho podrían acreditar ellos si no son ni los informáticos?
sea, no tendría relación con la vulneración que, se le está, que el estudiante dice, ¿no? Entonces, consideraría que no debieran ser admitidos dentro de la acción de amparo, estimada doctora. Sí, yo también concuerdo con usted, doctor, ¿no? En todo caso, ¿no? En la audiencia se podría presentar una prueba pericial, ¿no? Y aducir que es de reciente obtención, porque no estoy modificando los hechos. Son los mismos hechos que pretendo probar, ¿no? Pero no testificar, porque la credibilidad del testimonio de un informático que no tiene datas técnicas científicas, porque en eso consiste la prueba pericial, ¿no? Es una prueba técnico-científica en base a data, que va a probar sí o no. Ahí se puede señalar de que el estudiante clonó o no clonó, ¿no? O tergiversó sus notas, ¿no? Entonces concuerdo totalmente con usted. Pero fíjense cómo en cada caso hay que analizar, ¿no? Eh, los supuestos de hecho para ver si se está aplicando o no de manera correcta el precedente. Ahora, este precedente tampoco es una maravilla, ¿no? Si ustedes leen luego y lo revisan, van a ver que primero no se refiere, bueno, se sabe que son testigos de la parte de cargo, si se quiere, ¿no? Dentro del léxico y el lenguaje jurídico procesal de la parte accionante. Pero la resolución misma no dice cuál es el testimonio de estos testigos en el precedente que hemos analizado, ¿no? En la sentencia. Tampoco dice cuál es la credibilidad que el juez o tribunal de garantías le otorga a esos testimonios, cómo esos testimonios, y ahí hago alusión a la colega, son valorados de manera integral con otros medios probatorios, ¿no? O sea, el tribunal guarda silencio, apertura un precedente, posibilidad de producir prueba testifical en el desarrollo de audiencias públicas de amparo, pero no va delimitando cómo va a valorar, cuál va a ser el peso, o sea, deja muchos vacíos, ¿no? Que obviamente ahí viene la capacidad argumentativa, ¿no? De las partes para su aplicación o no en otros supuestos de hecho. Ahora, es evidente que el Tribunal Constitucional, hasta donde yo he buscado y investigado, en amparo es la única sentencia que abre la posibilidad de testigos en audiencias públicas de amparo, lo que no ocurre en acciones populares, ¿no? Donde sí ha habido una apertura amplia de producir pruebas no solamente en las audiencias, sino inclusive en revisión o en medidas de hecho, acciones populares, sobre medidas de hecho a territorios colectivos, etcétera, ¿no? Entonces, va variando de acuerdo a la acción de defensa, ¿no? En acciones populares sí ha habido más apertura en producir otros medios probatorios y en otras oportunidades procesales. Como les decía, ustedes si han tramitado alguna vez una acción de amparo o una acción popular por medidas de hecho ante avasallamientos de propiedades privadas colectivas en rurales, por ejemplo. Ahí sí el tribunal tiene una apertura grande, ¿no? Para producir prueba incluso en revisión por el 180 de la Constitución y el principio de verdad material. Y lo mismo ocurre en la acción de libertad, ¿no? La acción de libertad hay una sentencia, digamos, emblemática, que es la 1052, quebrado 2013, de 28 de junio, que primero abre este precedente la posibilidad de admitir prueba testifical, y esta prueba testifical, aquí sí el tribunal dice que es contundente, ¿no? Y es medular
para establecer si hubo o no privación de la libertad del accionante, si hubo o no persecución, si hubo o no violación a la vida, a la integridad física, ¿no? Entonces, y es un caso bien interesante, si ustedes quieren lean esa sentencia, la 1052, creado 2013, donde la prueba testifical es la prueba que arrastra en la valoración integral a otros medios probatorios que se producen en la audiencia de acción de libertad, pero que es la determinante, ¿no?, para que el Tribunal de Garantías diga, bueno, no ha habido violación al derecho a la libertad física, no ha habido una violación a la vida, ¿no? No ha existido ningún indicio siquiera de que el acto lesivo que está denunciando el accionante a su derecho a la libertad física, libertad de locomoción, ¿no?, se hubiera aprobado, porque precisamente la prueba testifical y la credibilidad de testigos de ambas partes, es interesante esta sentencia de cargo como de descargo, propuesta por el accionante como por los demandados, es contundente. Entonces, en esta sentencia sí el tribunal a, ingresa a desmenuzar, ¿no?, sobre este medio probatorio, la oportunidad procesal, cómo se valora, ¿no?, y cuán determinante es precisamente para decir se concede o se deniega la tutela en acciones de libertad, ¿no? Muy bien, entonces quedamos aquí y nos estaríamos viendo mañana. ¿Qué les parece?